Hoy vamos a trabajar con el cuento fantástico. El cuento fantástico utiliza como punto de partida los misterios que plantean el hombre y su mundo. El autor del cuento fantástico va a utilizar uno de estos misterios, pero no tiene la intención de resolverlo. Entonces va a crear un efecto de incertidumbre. El autor del cuento fantástico va a partir de elementos reales y cotidianos, pero va a anular esa realidad, entonces nos va a trasladar al ámbito de lo misterioso y de lo inexplicable. Bien, el mundo del relato fantástico se representa desde una perspectiva realista. ¿Qué quiere decir esto desde una perspectiva realista? Que todos los elementos van a ser identificables y van a ser reconocidos por el lector, ¿sí? Pero va a suceder en este mundo de perspectiva realista un hecho extraño. Un hecho extraño que no se rige por las leyes del mundo realista, ¿sí? Es decir, va a ser un misterio, por ejemplo, que no tiene explicación, ¿sí? Entonces va a generar nuevamente el efecto de incertidumbre. Vamos a ver cuáles son los temas del cuento fantástico que generan, ¿sí?, de alguna manera estos efectos de este efecto de incertidumbre. Bien. Uno de los temas es la figura de el doble. ¿Sí? La sensación de no ser único en la vida o de tener un alter ego o un otro yo provoca una sensación perturbadora. Otro de los temas característicos del cuento fantástico son las alteraciones del tiempo y del espacio. Alteraciones de tiempo y espacio. En este caso, entonces, el tiempo y el espacio están alterados, ¿sí? Por ejemplo, representado con tiempos detenidos o realidades paralelas, etc. Otra de las características, otro de los temas del cuento fantástico es la mezcla entre la realidad y el sueño. Aquí lo que se va a poner énfasis en que no sabemos dónde empieza el sueño, ¿sí?, y dónde empieza la realidad. Entonces, nos va a generar una sensación perturbadora acerca de cuál de estos dos mundos es el verdadero o el real. Bien, otro de los temas del cuento fantástico es la idea de las apariciones o los fantasmas. Bien, aquí lo que vamos a encontrar son seres sobrenaturales que marcan dos mundos. Y una última característica con la que vamos a trabajar es con la de las mutaciones o las transformaciones. Mutaciones o transformaciones. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con los cambios en donde un ser, ¿sí?, o una cosa se va a convertir en algo completamente distinto de lo que era. Ahora bien, los personajes, ¿sí?, dentro del mundo fantástico van a estar representados de una manera muy típica, ¿sí? Van a ser comunes y corrientes. Lo que se quiere lograr con esto es que el lector pueda identificarse en esa realidad. Por otro lado, las nociones de tiempo y espacio, como dijimos anteriormente, van a estar alteradas y lo que va a suceder, lo que sucede generalmente en los cuentos fantásticos,
es una ruptura entre entre el espacio y el tiempo. Vamos a ver un pequeño fragmento, ¿sí?, de un cuento que se llama La soga de Silvina Ocampo. Bien, vamos a comenzar a leerlo y ver qué marcas podemos encontrar del cuento fantástico. El cuento dice así: a Antoñito López le gustaban los juegos peligrosos, subir por la escalera de mano del tanque de agua, tirarse por el tragaluz del techo de la casa, encender papeles en la chimenea. Estos juegos lo entretuvieron hasta que descubrió la soga vieja que servía otrora para atar los baúles, para subir los baldes del fondo del aljibe y en definitiva para cualquier cosa. Fíjense que hasta acá todas las acciones, ¿sí?, todos los hechos que nos están contando son acciones completamente cotidianas, ¿sí?, acciones cotidianas en donde no se presenta ningún elemento que nos llame la atención. Entonces, hablando de la soga, dice, sí, los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos. Fíjense que la presencia de la soga, ¿sí?, y su presentación es lo que va a generar, de alguna manera, va a entrar en la temática del cuento fantástico. ¿Por qué? Porque acá el narrador nos está contando sobre Antoñito López, que le gustaba jugar y enumera cuáles son los juegos con los que él se entretenía. Pero de repente cuando menciona a la soga, nos deja ver que la soga que se presenta como juego deja de ser un juego, ¿sí?, a partir de esta frase. Los juegos lo entretuvieron hasta que la soga cayó en sus manos, lo que significa que la soga no va a ser un juego. Continuamos. Todo un año de su vida, de 7 años. Antonito había esperado que le dieran la soga. Ahora podía hacer con ella lo que quisiera. Primeramente hizo una hamaca colgada de un árbol, después un arnés para caballo, después una liana para bajar de los árboles, después un salvavidas, después una horca para los reos, después un pasamanos y finalmente una serpiente. Otra cosa que es interesante acá son las transformaciones. Fíjense cómo cambia, ¿sí?, una hamaca, un arnés, una liana. Hasta acá todos los elementos, salvavidas, son inofensivos, ¿sí? Pero poco a poco este elemento que va sufriendo transformaciones se va transformando en cosas que son más inofensivas, ¿sí? Una horca, un pasamanos y finalmente una serpiente. Tirándola con fuerza hacia adelante, la soga se retorcía y se volvía con la cabeza hacia atrás, con ímpetu, como dispuesta a morder. Fíjense aquí entonces cómo la soga, ¿sí?, ese elemento, esa cosa totalmente cotidiana, va tomando características, ¿sí?, humanas o de seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de morder. Entonces, esto es importante porque este elemento va a sufrir determinadas transformaciones, ¿sí? Se convierte en una serpiente y parece que va a morder dentro de un ámbito completamente real, ¿sí? No salimos de la perspectiva realista. Continúa el relato. Yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro, y la soga se le acercaba, a regañadientes al principio, luego poco a poco obedientemente. Aquí la figura del narrador, ¿sí?, yo lo vi llamar a la soga como quien llama a un perro, es muy importante porque lo que hace es darle veracidad a este relato, ¿sí? Aquí el narrador está diciendo, yo puedo decir que estas cosas que sucedieron son ciertas. Y lo que nos está diciendo que es cierto es que la soga toma características que son de los seres vivos, ¿sí? Por ejemplo, la de un perro. La soga parecía tranquila cuando dormía sobre la mesa o en el suelo. Nadie la hubiera creído capaz de matar a nadie.
Y aquí en esta última frase se va a instalar la idea de la incertidumbre acerca de qué es lo que sucedió verdaderamente con la soga, ¿sí? Es decir, acá nos da la idea de que la soga ha matado a alguien.